Vamos a platicar sobre el caso Xóchitl Gálvez, pero particularmente sobre un super fenómeno que hoy va a poner a alguien muy, muy enojado, o a muchos alguienes muy enojados. Acaba de publicarse en la primera plana del Diario Financiero una encuesta que coloca por primera vez a Xóchitl Gálvez o a un elemento de la oposición muy cerca del oficialismo. Muy cerca, estoy hablando de 10 puntos. Xóchitl Gálvez tendría en un careo contra Claudia Sheinbaum, de acuerdo al Financiero, 34 puntos contra 44 que tiene Sheinbaum. Son 10 puntos. Ahí sí ya no es mucho. Ya no es mucho por el tiempo que falta, por muchos factores, por el tiempo que lleva Xóchitl Gálvez. Y súmele otra cosa. Indefinidos, 22. Esto se está poniendo muy caliente. Querido Salvador Mejía, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! Luis, buenos días al auditorio. Hola, ¿cómo estás? Es un día con muchas notas, seamos Con breves. muchas notas, todo está en friega loca, querido Salvador. A ver, ¿cómo ves la encuesta, hombre? A ver, Está interesante. A ver, dame los números. A ver, ahí te va. Tú eres bueno para los números. A ver, ¿Qué voy a hacer bueno para los nombres? En la tabla del 5. Xóchitl contra Claudia Sheinbaum. Esto está en el Financiero. En el Financiero, primera plana del Financiero. Ajá. Xóchitl contra Claudia Sheinbaum. Xóchitl tiene 34 puntos, Claudia gana por 44, es decir, por 10 puntos. Uh-huh. En el caso de Marcelo Ebrard tendría 45 puntos contra Xóchitl Gálvez 34, o sea, Marcelo le ganaría por 11 puntos. Es decir, Marcelo puede ganar mejor que Sheinbaum frente a Xóchitl Gálvez. Y en donde le parte el queso es con Adán Augusto López. Con todo y espectaculares, con todo y Con jirafa. todo y con todo, todo y sí, con todo y todo. con todo y jirafa y vuelos. A Y ver, Andrea Luis. Chávez, con Adán Augusto López tendría 38 puntos contra Xóchitl Gálvez 37, un empate. Esto es brutal, Luis. Sí. Pero falta Sí, otro. esto ya cambió. Pero falta otro elemento. Bueno, faltan muchos elementos. ¿En cuánto tiempo ocurrió esto, Luis? 2 semanas. En menos de 2 semanas. 2 semanas. Xóchitl es fenómeno 2 semanas. Es imposible no ver, sobre todo el caso de Claudia Sheinbaum, Uh-huh. que llevaba años trabajando la candidatura, Como 2. por lo menos 2 años, Uh-huh. vamos a dejarla barata, y de pronto por un fenómeno de corrupción, un fenómeno de ego, un fenómeno de vísceras, surge la candidatura de Xóchitl Gálvez, que brinca de la Ciudad de México a un escenario en el cual ni siquiera estaba parametrizado, el impacto que podría ella tener en el proceso electoral. Estos son 10 puntos. Sí, ¿verdad? Son 10 puntos. Estos 10 puntos, Uh-huh. pues son nada a la hora de que empiecen en serio ya las campañas, porque seguimos sin estar en campaña, pero esto es una distancia que puedes recorrer en 2 segundos ya a la hora de que se permitan los golpes, los pellizcos y las Uh-huh. mordidas. Pero creo, Luis, que aquí hay algo también muy importante. No solo el cómo surgió, sino el por qué se está alimentando. Yo veo un escenario bien interesante. Vamos a comparar a la candidatura, o no candidatura todavía, no sé ni cómo llamarla, Uh-huh. de Xóchitl contra la de Ricardo Anaya. A ver. Cuando a Ricardo Anaya lo acusan desde el peñanietismo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿qué hace Ricardo? Cobardemente huye. ¿Cómo, Salvador? Cobardemente huye. Se va a los Estados Unidos y literal abandona a todos esos votantes que depositaron su confianza en él. A mi juicio fragmenta a la oposición y se va por miedo. ¿Qué está haciendo Xóchitl al revés al contrario de Anaya, Luis? Se está enfrentando al presidente y a todo el aparato del presidente. La vamos a investigar por corrupción. Investígame, échale. Échale, perro. Échale. Cállate, perro. Échale. Solo le falta sacarla. Está bien, sí. Va a sacar la nueva Frase popular, por cierto, en las redes. Exactamente. Oye, la vamos a investigar por defraudación fiscal, por lavado de dinero. Y la respuesta de Xóchitl siempre ha sido: déjate caer. Dale, uh-huh. Échale con todo, yo puedo, yo aguanto. Uh-huh. Y eso, a diferencia de lo que hizo Anaya, creo que está haciendo el efecto en el electorado. Ah, caray, se está creciendo al castigo. Está respondiéndole a un presidente que se ha distinguido durante todo su mandato, uh-huh. se ha distinguido por amedrentar a sus oponentes políticos uh-huh. con estas 2 herramientas, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Porque si haces cuentas, Luis, sí. verás que difícilmente llegó
a la Fiscalía General de la República. Si Xóchitl continúa con esta dinámica y el presidente y su gente no cesan en estarla atacando, lo único que van a lograr es que esa candidatura siga avanzando, siga prendiendo en la gente. Y le va a quitar, en una de esas, Luis, Xóchitl Gálvez lo que va a hacer es arrancarle a Andrés Manuel López Obrador el arma más poderosa de todo su sexenio, el uso del SAT y el uso de la UIF contra sus adversarios. Porque hay un tema aquí importante. Si Anaya se va, ¿se fue? Es porque debe algo, ¿no? O porque el que nada debe, nada teme, no sé. Bueno, a ver. No sé, a ver, déjalo ahí, sí, déjalo ahí. Pero, sí, pero no, a ver, no, pero sí. Se va. Se pudo defender, Luis. Se va. Pero se va. Se fue. A lo mejor es porque Xóchitl tiene fuero, lo que tú quieras. Anaya se fue a esconder en la última piedra de Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, le hacían una parodia muy padre en El privilegio de mandar, en donde lo ponían en una cueva junto con Bin Laden. O sea, así de plano, ¿no? Así burlaban el asunto. Se para fuera de Palacio. Se para fuera de Palacio, le contesta al presidente, le contesta con groserías, le habla de sus hijos. O sea, esto cambia por completo. Nada, es un fenómeno. Y el electorado, y el electorado lo está acusando recibo, y por eso digo que el fenómeno, porque hacemos bien en llamarle fenómeno, el fenómeno de Xóchitl se tiene que ir midiendo por día, por semana. Son muy cortos los plazos de respuesta. Uh-huh. Y tan es así, Luis, que aquí el Financiero nos está dando le está dando al presidente, le está dando a toda la gente del presidente, le está dando una cubetada de realidad. Pasamos de no tener oposición, no tener candidato, candidate, uh-huh, a tener una contendiente que como dicen en mi tierra, Luis, que le puede sacar un susto al miedo, porque al parecer ninguna de las herramientas que ha utilizado el presidente durante todo este sexenio, pues parece ser que puede funcionar. Permíteme hacer una frase bien acá, bien de fondo, bien mamalona, dirían los clásicos. Échale. Híjole, yo creo que Xóchitl se va a convertir en la kriptonita del modelo político de Andrés Manuel, por esta tendencia a querer, insisto, y de verdad, no quiero sonar repetitivo, pero es que esa es la tendencia. Andrés Manuel encontró un escenario idóneo para amedrentar a quien se le puso enfrente, hasta que se encontró, querido Luis, con alguien que no necesariamente se quiso doblar. Vamos a ponerle, ni tú ni yo conocemos la vida financiera y de impuestos de Xóchitl, no importa que el presidente no la quiera mostrar. Ella ha salido al quite diciendo, pues órale, investígame. ¿Y qué es lo que está haciendo el presidente? Está cavando un hoyo todavía más profundo y sigue alimentando un día sí y otro día también la candidatura de Xóchitl. Oye, ¿y qué tendría que hacer el presidente para darle en la torre a Xóchitl? Pues creo que algo bien sencillo: cumplir con la ley, darle el espacio que en el Poder Judicial le otorgaron a través de este amparo. Adelante, aquí tienes, no la mañanera, pero aquí tienes un espacio en un salón de Palacio Nacional, di lo que tú consideres prudente. Y a ver qué pasa. Yo creo que ese barco ya partió. Fue. Luis, dije que es lo que tendría que hacer. Comenzar a cumplir con la ley, y de esa manera tal vez podría dejar de inyectarle vitalidad a la campaña. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales es un centro de estudios importante. Ha presentado un reporte al gobierno de Estados Unidos, allá a Washington, en la Casa Blanca, llegó el reportito, y no es menor. Dice Salvador, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que el López Obradorismo se va a extender mucho más allá de 2024. Pero no solamente eso. Aquí es en donde yo lo pondría con letras rojas, subrayado, gigantesco. El reporte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, presentado en Washington, dice que López Obrador podría sabotear las políticas de un presidente surgido de la oposición, inclusive a través de las fuerzas militares. Y constantemente estamos escuchando esto. El presidente está enojado. Yo francamente no creo que el presidente, si bien ha militarizado prácticamente
gran parte de lo que antes era civil, y si bien tiene a las Fuerzas Armadas claramente de su lado, yo no veo a López Obrador utilizando las fuerzas militares para evitar una elección. A lo mejor me equivoco. Para evitar una derrota. Igual y tenemos un lenguaje diferente. Sí. Ahí te va. Desde el día 1 en el que nos dimos cuenta que era una tendencia el darle no solo poder al ejército, sino darle dinero. Hay algo peor que es el dinero. En ese momento surgió una preocupación que no es la de Calderón, la de cómo vamos a regresar al ejército a los cuarteles, es cómo vamos a regresar al ejército a su pobreza franciscana, a su justa medianía. Un señalamiento que yo escucho en no pocos lugares del gobierno federal es que hay muchos actos ya de corrupción por parte de los... Fíjate, ya no le vamos a llamar al ejército, Luis, porque creo que no va por ahí. Tengo alumnos del ejército que merecen el mayor de mis respetos. Vamos a decirlo así. Hay muchos funcionarios del ejército que han sido llevados a la administración pública federal y que ya están incurriendo en actos de corrupción. A mí me señalan sobre todo aquellas personas que están involucradas con la operación aduanera, uno de los grandes cocos del presidente Andrés Manuel, persona que ha salido en medio de escándalos por corrupción o por ineficiencia. El presidente puede utilizar al ejército para generarle problemas, inestabilidad a un ganador, una ganadora de oposición, pues por supuesto que lo veo, pero sobre todo, Luis, no veo que tenga que estar saliendo estemos hablando de que los militares estén en la calle, sublevándose. No, veo que se les dio tanto dinero y tantas posiciones de poder que no necesariamente las van a querer abandonar y van a ser tal vez un dolor de muelas, una piedra en el zapato, por ejemplo, para una Xóchitl Gálvez. Uno de los grandes problemas, una de las cosas que Xóchitl tendría que estar pensando ahorita, Luis, no sé tú qué creas, es ¿y cómo voy a regresar al ejército a su justa medianía? O sea, el siguiente presidente, si llega un presidente de oposición o presidenta, tendría que ver cómo regresas al ejército a lo que era antes. ¿Cómo le quitas todos esos dineros? Pero yo te quiero preguntar lo que está sacando este Centro de Estudios Estratégicos, a ver qué pasa con los militares. ¿Qué sucede con un López Obrador que lo ven con un talante autoritario, que lo ven capaz de llegar a utilizar la fuerza pública incluso para evitar una elección? Yo francamente eso no lo veo. Veo un presidente que sí de repente se pone o se pasa de autoritario o que piensa que él tiene toda la razón, pero usar al ejército, no sé, para la nota, algo si así. Estoy entendiendo bien, Luis, la firma José Díaz Briceño, que es una persona que conoce perfectamente es nuestro colaborador aquí en Washington, pero bueno. Conoce perfectamente los usos y costumbres de México, pero no obstante eso, sí creo que hay un mundo de diferencia entre lo que estoy diciendo que es aguas, creo que es una cosa muy diferente es, ¿cómo le voy a quitar al ejército toda la influencia que le he dado? Y otra es, voy a utilizar el ejército para generar un desastre. Con todo el respeto del mundo, creo que la nota está un poquito tendiente a un escenario absolutamente catastrófico que no necesariamente independientemente de José Díaz Briceño, que es un gran colaborador en este espacio. Un gran periodista. Ahí es un reporte, Salvador. O sea, es una nota. Entonces, quien está reportando es José Díaz Briceño, que firma el reporte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Es un think tank. Es un think tank. Y es algo que nosotros está diciendo López Obrador, perdiendo, se va a poner muy mal. Va a sacar al ejército. Utiliza al ejército. A mí me suena un poquito catastrófico, Luis, pero conste que en ningún momento te he dicho, no lo veo. Sí lo ves. Se me hace absurdo. Oye, pues lo puede hacer porque hay demasiados intereses económicos ya de por medio, Luis. A ver, para que no haya dudas, México, creo que los mexicanos confiamos a ojos cerrados en el ejército. Y los grandes errores del ejército han sido porque sus líderes civiles los han sacado de sus cuarteles, les han dado funciones que no necesariamente les corresponden, sin un plan de trabajo, sin un plan de remediación de daños. Y más allá de todo lo que le criticamos a Felipe Calderón con la guerra contra el narco, creo que al mismo nivel
está en la política de Andrés Manuel de darles tanto dinero al ejército. ¿Cómo lo vamos a regresar? Y obviamente ahí sí sí yo tengo que decir, la influencia de Andrés Manuel con el ejército es brutal porque los intereses generados no los van a querer soltar. Pero de eso, a ver soldados en la calle apoyando a Andrés Manuel, híjole. Sí, no, yo creo que sí hay una diferencia ahí enorme. No creo. No, por ese lado no me iría. Sí me iría por el lado de un ejército que no quiera soltar los intereses ya generados. Pero... que también es lo que advierte este centro. O sea, la influencia que puede ejercer, inclusive perdiendo un maximato. Él como expresidente. Estamos regresando con un presidente que no quiere, o una presidenta que no quiere, pero él siguiendo de alguna u otra manera controlando un ejército. Está bien interesante el tema. Luis, y estamos regresando especulación al PRI al México post-revolucionario. Sí, al maximato. Estamos regresando al maximato. Eso es a calles. ¿Y qué surgió después del maximato, Luis? No, pues ya vino el Tata Lázaro. El PRI. Pues sí, bueno, o sea, estamos regresando a los orígenes. Se transformó, Salvador. Está interesante, a ver. Está muy interesante. Es un think tank, es el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, es importante, a lo mejor simplemente lo pusimos aquí sobre la mesa, mucha gente aquí está enojada, otros que no, pero pues esto es la nota, no es algo que se nos ocurrió decir ahorita, es un reporte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, está interesante. Hay muchos intereses generados entre el presidente de México y el ejército. A ver, Luis, déjame cerrar con esto, porque creo que el tiempo ya nos está comiendo. Y dale con Felipe Calderón. Perdóname, necesito un punto de comparación. A Felipe Calderón se le acusó en su momento de que la famosa guerra contra el narco y el apoyarse, obviamente, en el ejército, fue una jugada para distraernos, para legitimarse tras un proceso electoral de lo más controvertido. Entonces creo que eso es una realidad. Los presidentes llegan a confiar muchísimo en el ejército. Andrés Manuel López Obrador, por otras razones, decide de igual manera confiarle prácticamente la mitad más uno de la operatividad de su presidencia al ejército. Luis, personas brutalmente diferentes, pero con un mismo fondo, están confiando de más en las Fuerzas Armadas cuando ese no es el rol de las Fuerzas Armadas. Y obviamente hay intereses creados que los militares van a querer mantener. Gracias, Salvador Mejía. Te decimos en tu red, ¿cuál es? Cualquier cosa, mi querido Luis, @ESMejía. Gracias, Salvador. A la orden.